Ejercicios resueltos. Según la función y igual fx igual a menos 2x cuadrado menos 5x menos 1, determinar concavidad de la parábola, intersección con el eje y, intersección con el eje x, eje de simetría, vértices o coordenadas, máximo o mínimo, gráfico de la función. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar el estudio de esta función o esta parábola. Primero que nada, esta función, como podemos ver, es f de x menos 2x cuadrado menos 5x menos 1. Todos los coeficientes numéricos son negativos. El a vale menos 2, el b vale menos 5 y el c vale menos 1. El a dice que vale menos 2 y con ese valor vamos a determinar la concavidad de la parábola. Concavidad de la parábola a igual a menos 2, que implica que a es menor que 0, concavidad negativa. La parábola se abre hacia abajo, ¿eh? Una carita triste, concavidad negativa, por lo tanto acá uno empieza a mirar al tiro que tenemos un máximo para ir mirando, ¿no es cierto?, un poco la definición de parábola, ¿eh? Es un máximo y se abre hacia abajo, concavidad negativa. La intersección con el eje y, ¿no es cierto?, el valor de c es igual a menos 1, el valor de c igual a menos 1, por lo tanto la parábola corta en el eje y en un punto y igual a menos 1 y la coordenada sería 0, menos 1, la coordenada de ese punto. La intersección con el eje x, primero vamos a determinar el discriminante, b cuadrado menos 4ac, y el discriminante dice que es menos b al cuadrado. Aquí tenemos la parábola, en este caso, ¿no es cierto?, ahí está la función, fx, menos b, menos 5 al cuadrado, menos 4 por a vale menos 2, por c vale menos 1, 5 por 5, 25, menos 4 por menos 2, menos 8, menos 8 por menos 1, ¿no es cierto? O sea, menos multiplicado por menos da más 8, 8 multiplicado por menos 1 da menos 8, ¿eh? Menos multiplicado con menos más multiplicado con menos, menos 8. 25 menos 8 da 17, entonces es igual a 17 mayor que 0. 17 mayor que 0. Tiene dos soluciones reales distintas, ¿eh? Dos soluciones reales distintas. Entonces podemos mirar acá que tiene dos soluciones reales distintas, por lo tanto el menos 2x cuadrado, la función, menos 2x cuadrado menos 5x menos 1, la función, la podemos igualar a 0, menos 2x cuadrado menos 5x menos 1 la igualamos a 0, ¿no es cierto?, para calcular las dos soluciones reales distintas o las raíces. Acá tenemos menos 2x cuadrado menos 5x menos 1 igual 0, la multiplicamos por menos 1 para trabajar con valores, solamente en la ecuación vamos a trabajar con valores positivos, en la ecuación vamos a trabajar valores positivos, por eso que yo multipliqué por menos 1 acá para trabajar esta ecuación en forma positiva, usando la fórmula general, menos b más menos, b cuadrado menos 4ac partido por 2a, entendiéndose que b cuadrado menos 4ac es el discriminante. Entonces, menos multiplicado con menos es más, menos multiplicado con menos más, menos multiplicado con menos más. Eso es igual a 0. Menos b, menos 5 más menos el discriminante, que es 25 menos 8, en este caso es 17, ¿no es cierto? B cuadrado, 5 por 5, 25, menos 4 por menos 2 es 8, 8 por menos 1 es menos 8, ahí está el menos 8, entonces usar estos valores acá, 5 por 5, 25, menos 4 por 2, 8, 8 por 1, 8, y da 17 igual como nos dio acá en ese cálculo, 17 mayor o igual a 0, dos soluciones reales distintas, dos raíces, usamos el x1 con el signo positivo, 25 menos 8 es raíz cuadrada de 17, acá da menos 5 más raíz cuadrada de 17 dividido 4, ¿no es cierto?, porque 2 por 2 son 4, el a vale 2, 2 por 2, 4, estamos trabajando con los valores positivos, ¿no es cierto?, de esa ecuación da 4, al sacar la cuenta con la calculadora este valor nos da 0,22, ¿no es cierto?, menos 5, si uno usa acá, ¿no es cierto?, menos 5 más raíz cuadrada de 17, ¿no es cierto?, eso da un valor, eso es igual a, y lo dividimos por 4, de nuevo, entonces menos 5, hay menos 5 más raíz cuadrada de 17, vamos a hacer este ejemplo solamente, raíz cuadrada de 17,
Eso da un total de menos 0,87, 6, y eso lo dividimos por 4, como dice acá, dividido por 4, eso da un total de menos 0,219, es menos 0,22. Entonces, este valor que tenemos acá es menos 0,22, menos 0,22, ¿ya? Entonces, ese valor que está acá es menos 0,22. Es muy importante, lo vamos a arreglar acá. Vamos a poner el menos 0,22, acá con el signo menos, vamos a copiar acá, signo menos, ese es menos 0,22. Vamos a dibujar acá el menos 0,22, ¿ya? Ese menos 0,22, ¿ya? Ese es el valor de esa parte, menos 0,22. Y en x2 hacemos lo mismo, menos 5 menos raíz cuadrada de 17 partido por 4. Eso da menos 2,28. Entonces tenemos x1 y x2 calculados, las raíces. El eje simetría, menos b partido por 2a. La ecuación que estamos usando, ¿no es cierto?, es la ecuación que tenemos ahí. La función cuadrática es x cuadrado f de x menos 2x cuadrado menos 5x menos 1. X igual a menos b partido por 2a. Menos b vale menos 5 partido por 2 por menos 2. ¿No es cierto? Menos multiplicado con menos es más 5. 2 por 2, 4, menos 4. Más multiplicado con menos 5 cuartos, menos 1,25 es el valor del eje X. El punto por donde pasa el eje de simetría es en el X igual a menos 1,25. ¿Ya? Luego tenemos el vértice. Vamos a colocar acá la función que estamos trabajando, menos 2x cuadrado menos 5x menos 1. El vértice es igual a menos b partido por 2a. La función evaluada en menos b partido por 2a nos da las coordenadas x, y. Como ya tenemos el valor de x, que es menos 1,25, el menos 1,25 lo reemplazamos en esta función cuadrática, que es menos 2x cuadrado menos 5x menos 1. Entonces, menos el menos 1,25 al cuadrado, menos 5 por 1,25, negativo, menos 1, ¿verdad? Entonces eso da menos con menos, al hacer la multiplicación acá, menos 1,25 al cuadrado, multiplicarlo por 2, me da menos 3,125. El menos 5 al multiplicarlo con el menos 1,25 da 6,25 positivo y el menos 1 se mantiene. La cuenta de ese valor, la función evaluada en el 1 negativo, 25 nos da 2,125. Entonces esa es la coordenada en el eje Y. Entonces 2,13 aproximadamente, 2,125, 2,13. Entonces el vértice es menos 1,25 2,13. ¿Ya? 2,13. Entonces, por lo tanto, el máximo o el mínimo está en ese punto, en el punto 2,13 en Y y menos 100,25 en X, siendo el punto máximo 2,13, que sería ese punto 2,13 que está acá, 2,13 aproximadamente. El gráfico de la función, para graficar la función f de x igual a 2x menos 5x menos 1, usamos todos los cálculos que hemos hecho con antelación. Concavidad negativas, la parábola se abre hacia abajo. Intersección con el eje Y es en el 0,-1. 0,-1 la intersección con el eje Y, ahí está el eje Y. El x1 vale menos 0,22 y menos 2,28. Menos 0,22 menos 2,28, ahí están los dos valores, las dos raíces. El vértice dijimos que era menos 1,25 en X, menos 1,25 en X y 2,13 en Y. Y el menos 1,25 es el eje de simetría, por ahí pasa una línea paralela al eje Y. Y ya tendríamos dibujado, ¿no es cierto?, la parábola. Tenemos las raíces, la intersección con el eje Y y el vértice. Esa sería, ¿no es cierto?, la función en cuanto a la gráfica de ella. ¿Ya? La gráfica. El vértice 1 menos 1,-12 corresponde a la función, dice el siguiente ejercicio, el vértice 1,-12 corresponde a la función fx, x cuadrado menos 6x más 9, fx 3x cuadrado menos x más 9, 3x cuadrado más 6x más 9, fx 3x
cuadrado menos 6x más 9. A, B, C, esta es la letra C, esta es la letra D, ya, por si acaso, entonces D, y esta es la letra E. A, B, C, D y E. ¿Ah? Entonces aquí un poquito las letras nomás están cambiadas, pero la respuesta es la correcta. Dice que es f de x igual 3x cuadrado menos 6x menos 9 es la respuesta. ¿Cómo se obtiene esta respuesta? Es solamente mirar el vértice que tiene coordenadas x, y el x vale 1 y el y vale menos 12. Entonces, cuando uno evalúa la función en 1, cuando x vale 1, el y vale menos 12. Es decir, cuando nosotros evaluamos la función en 1, el y vale menos 12. ¿Ya? El y vale menos 12. Ahí mismo está diciendo, cuando x vale 1, el y vale menos 12. Entonces f evaluado en 1 vale menos 12. Entonces tenemos que evaluar cada una de estas funciones en 1. Entonces aquí f evaluado en 1 es 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 9. Eso da resultado 4, ¿no es cierto? Y el 4 es distinto a menos 12, por lo tanto esta esta no corresponde a la función. Acá también evaluamos en 1, 1 al cuadrado menos 1 más 9. Y eso dio 11. El 11 tampoco corresponde porque es distinto a menos 12. La siguiente función también la evaluamos en 1, 3 por 1 al cuadrado más 6 por 1 más 9, eso da 18. Es distinto a menos 12, esa tampoco es la función. 3x cuadrado menos 6x más 9. 3 evaluado en 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 9, eso da valor 6, a sacar la cuenta, estamos sacando la cuenta aritmética, eso da 6 y distinto a menos 12, por lo tanto tampoco corresponde a la función. Y esta, ¿no es cierto?, que es la respuesta. Si uno evalúa 3 evaluado en 1 al cuadrado menos 6 por 1 menos 9, sacamos la cuenta, 3 por 1 al cuadrado es 3, menos 6 por 1 es 6, menos 9, menos 6 menos 9 son menos 15, menos 15 más 3 son menos 12, por lo tanto el menos 12 igual a 12. El f evaluado en 1, en esta función nos da menos 12, por lo tanto ella es la que corresponde a la pregunta y a la respuesta de la pregunta. Entonces al dibujarla, al hacer la gráfica, al dibujarla, ¿no es cierto? Acá tenemos 3x cuadrado menos 6x menos 9, eso lo dividimos por 3, me queda x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Recuerden que para calcular x1 y x2, el punto x1 por donde pasa la parábola en el eje x, ¿no es cierto? Tenemos que, en este caso, calcular x1 y x2, que son las raíces. En este caso factorizamos un valor, dos números que multiplicados den menos 3 y que al sumarlo den menos 2, menos 3 más 1 menos 2, menos 3 por 1 menos 3, entonces nos da justamente lo que estamos solicitando, x menos 3 igual 0, x más 1 igual 0, despejamos los x1 y los x2, esto da x1 igual 3, x2 igual a menos 1, es por donde pasa la parábola en el eje x. El vértice, ¿no es cierto? El vértice dice que es la siguiente proposición. Primero tenemos que calcular el valor de x, que es el eje de simetría, el punto del eje de simetría, menos b de la función, menos b menos 6, partido por 2 por a, 2 por 3, menos multiplicado con menos da 6 positivo, partido por 6 es 1. Entonces el eje de simetría es en el punto 1, pasa el eje de simetría, que si uno suma 3 menos 1 da 2, y si lo divide por 2, por la media, da 1 también. Entonces ahí está el punto por donde pasa la eje de simetría. Entonces ese es el punto 1, 1 en x. Y en y, ¿no es cierto? Evaluamos ahora en y, 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1 menos 9, y eso da menos 12. Entonces el vértice es 1, menos 12. Ahí estaría el vértice 1, menos 12. Y esa sería, ¿no es cierto?, la respuesta de esa pregunta. Así vamos, ¿no es cierto?, dando respuesta a las distintas preguntas que tenemos. En este caso tenemos una función, dice sea b igual a ft igual 7t cuadrado menos 3 menos 10. La función que representa la velocidad de una bala en un determinado tiempo. Entonces grafique la función y determine la concavidad de la parábola. Primero, para calcular la concavidad de la parábola, nos damos cuenta que acá tenemos una bft. Esta es una función que representa al tiempo. Entonces la velocidad depende del tiempo. El t representa el tiempo y la b representa la velocidad. La velocidad puede ser en metros partido por segundo, kilómetros partido por hora, ¿no es cierto? Ahí vemos nosotros las unidades de medida de las velocidades. Y esta función representa el movimiento de en este caso de una bala, ¿ya?
sin dejar de lado que la b es igual al eje y el t, el tiempo es igual al eje x, la velocidad es igual al eje y el tiempo es igual al eje x. Fx igual a x cuadrado más bx igual más c, ¿no es cierto? Esta es la función parabólica o la función cuadrática, donde en este caso el x representa al t, y la b representa al i, ¿no? Eso está explicitado ahí. Calculamos los coeficientes, el a vale 7, el b vale menos 3 y el c vale menos 10. Como a es igual a 7, el a es mayor que 0, por lo tanto la concavidad positiva. Acá nosotros tenemos nosotros un mínimo también, concavidad positiva. La intersección con el eje b, acá no dice eje y, sino el b, la intersección con el eje b, en este caso con la velocidad, es igual a menos 10. Entonces la coordenada es 0, menos 10, la coordenada de la intersección con el eje y o la velocidad. La intersección con el tiempo o con el eje x, para ello calculamos el discriminante. La función que tenemos nosotros, le vamos a sacar una foto a la función, que es esta que tenemos acá. Esa función, ¿cierto? La vamos a copiar la función, la vamos a poner paste, vamos a copiar acá la función. ¿Ya? Entonces, la función que estamos estudiando, ¿no es cierto? Está ahí, velocidad ft 7t cuadrado menos 3t menos 10. Entonces, menos 3 al cuadrado, menos 4 por 7 por menos 10. 4ac. Eso da 9 más 280, da 289, mayor que 0. Por lo tanto, esta función cuadrática tiene dos raíces, dos soluciones reales distintas. Por donde corta la parábola o la función al eje x. Ahora, para encontrar los valores, que es T1 y T2, en este caso que sería X1 o X2, si lo miramos de esa forma, ¿no es cierto? Aquí yo le puse X1 y X2 para que quede, ¿no es cierto?, explicitado esa condición. Aquí muy importante que T1 y T2 es lo mismo que X1 y X2, ¿ya? Entonces, T1 lo calculamos así, ¿no es cierto? Menos B, 3, y el discriminante, más menos el discriminante, raíz cuadrada de 289, eso da 17, más menos 17 partido por 2 por A, 2 por 7, 14, ahí está el 14. Primero calculamos el 3 más 17 partido por 14, da 20 partido por 14, eso da 1,43, número decimal importante, y el T2, 3 menos 17 partido por 14, menos 14 dividido por 14, eso da menos 1. Ahí está el X1 y el X2, o el T1 y el T2, ¿no es cierto?, según lo que tenemos nosotros como función, que es una función que depende del tiempo, la velocidad. El eje de simetría, T igual a menos B partido por 2A, menos B, y el B vale menos 3, partido por 2 por A, 2 por 7, eso da 3 partido por 14, positivo, menos multiplicado con menos positivo, da 0,21. Ese es el T. O el eje de simetría o el X también. El vértice es menos B partido por 2A, la función evaluada menos B partido por 2A, aquí tenemos el X como ahí, o en este caso también podemos decir nosotros que es igual a B, T. El eje de simetría, el T de 0,21 lo tenemos calculado. Vamos a evaluar ahora la función en 0,21. Es la función que tenemos acá, ¿no es cierto? Esa que anda acá. Esa función que está acá, la vamos a evaluar en el valor 0,21. 7 por 0,21 al cuadrado, menos 3 por 0,21, menos 10. Esa cuenta da menos 10,32. Ese valor, ¿no es cierto?, usando la calculadora, menos 10,32. Y ese sería el eje Y, el menos 10,32, el valor en el eje Y, menos 10,32. El valor máximo dijimos que tiene un mínimo, porque la parábola se abre hacia arriba, con cavidad, ¿no es cierto?, positiva. Tiene un máximo, un mínimo, perdón, tiene un mínimo, porque es concavidad, tiene la concavidad, se abre hacia arriba, y tiene un mínimo en el 0,21, menos 10,32, que es el vértice. El 0,21 como menos 10,32, ahí tiene un mínimo, siendo el punto mínimo de esta parábola el menos 10,32. Entonces, y la parábola también corta a C, en este caso, y miramos acá la parábola, la función, ¿no es cierto?, corta en menos 10. Entonces la parábola corta en menos 10, por ahí corta en menos 10, 0,10 es ese, ahí corta en el eje Y, la rama, pasa por el 0,21 menos 10,32. Las raíces que calculamos, el X1 y el X2 es 1,43 y el menos 1, los dibujamos, el menos 1 en X y el 1,43 también en X, y esos son los dos puntos por donde pasan las ramas de la parábola. Y así se dibuja esta parábola, se hace, digamos, el gráfico.
Dice en el ítem 4, la función graficada corresponde a. Acá tenemos una gráfica, ¿no es cierto? Donde tenemos el menos 1,3 por donde pasa la parábola. Estos son dos puntos, son dos raíces, menos 1,3, que sería x1 si queremos decirlo, y el x2, o el x1 vale menos 1 y el x2 vale 3. Lo importante es que son los dos valores por donde pasa la rama de la parábola, en el eje x. Entonces acá tenemos una propiedad que dice x cuadrado menos x1 más x2 por x, más x por x1 por x2 igual 0. Entonces el x al cuadrado menos x1 más x2, aquí menos 1 más 3, menos 1 más 3, con el signo menos adelante, entre paréntesis, factor de x, menos 1 por 3, nos da menos 1 más 3 menos 2, o sea, más 2 positivo, con el menos queda menos 2x, menos 1 con el 3 da menos 3, igual a 0. Entonces esa sería, ¿no es cierto?, en cierta medida la función. La función nos daría acá, esa x cuadrado menos 2x menos 3 sería la función, por donde pasa la parábola. Entonces x1 y x2 aquí la demostramos y quedó, ¿no es cierto?, ya entendido que esta función, ¿no es cierto?, corresponde a la parábola. Sería y igual x cuadrado menos 2x menos 3. Eso sería en ese ejercicio. Acá tenemos otros ejercicios también de parábolas. También acá lo interesante es que es fz. Acá el x está representado por el z, por la variable z. Todos así de la misma manera. El a, ¿no es cierto?, vale 1, el b vale menos 10, el c vale menos 8. El valor de a es 1, a igual 1, a mayor que 0 con cavidad positiva, la parábola se abre hacia arriba. El valor de c vale menos 8, por lo tanto la coordenada por donde pasa la rama en el eje y, por donde corta la rama el eje y, es en c igual a menos 8, la coordenada es 0, menos 8. La intersección con el eje z, sacamos el discriminante, menos 10 al cuadrado, menos 4 por 1, por menos 8, donde reemplazamos el valor de a, b y c, donde el discriminante, eso nos da 10 por 10 son 100, 4 por 8 32, menos multiplicado con menos, 100 más 32 son 132, mayor a 0, dos soluciones reales y distintas. Hacemos esta función, la función que tenemos acá, ¿no es cierto?, que esa función que tenemos ahí nosotros, vamos a sacar una imagen, a esa función, nosotros tenemos que igualarla a 0. Eso siempre es importante destacarlo porque para sacar la raíz de x1 y x2, siempre la función se va a igualar a 0. Entonces la función z cuadrado menos 10z menos 8 igual a 0. Sacamos z1, en este caso z2. Eso usando, ¿no es cierto?, la función general, la ecuación general. Eso da 10,74 menos 0,74. El eje de simetría, z menos b partido por 2a. Sabemos que b vale menos 10 partido por 2a, el a vale 1. El a vale 1, ahí está. Entonces eso da 10 partido por 2 a 5. Entonces el punto en z, este va a ser z, ¿no es cierto?, que igual al eje x. Por el punto 5 va a pasar el eje simetría, ese eje paralelo. El vértice, ya tenemos tenemos el punto x o el punto z, que es 5, lo tenemos ya. Falta calcular el valor y, en este caso la coordenada y. Reemplazamos el 5 en la función que tenemos acá. O sea, 5 al cuadrado menos 10 por 5 menos 8. 5 al cuadrado menos 10 por 5 menos 8. 25 por 5 25. Menos 10 por 5 50. Menos 8 eso da menos 33. Entonces el vértice sería 5 menos 33. Esa sería la coordenada del vértice. Una vez que tenemos las coordenadas, las dibujamos. Sería 5 en x menos 33 en y. Ahí está el vértice. La parábola pasa, ¿no es cierto?, por el punto C igual a menos 8, ahí está el menos 8, por ahí pasa la rama. Las coordenadas son 10,74 menos 0,74, 10,74 menos 0,74, tenemos todos los puntos y graficamos la función. Eso sería lo que... Y el mínimo, ¿no es cierto?, en el punto 5, menos 33, y el punto mínimo es menos 33 en y. Eso sería, digamos, en relación a esa gráfica. Después tenemos otra gráfica, dice otra pregunta, ítem 6, dice respecto a la función cuadrática gx menos 5 menos 2x menos 5x cuadrado, ver si estas afirmaciones son falsas o cuál de las siguientes afirmaciones es falsa.
Entonces gx menos 5x cuadrado menos 2x igual a 5 se ordenó, ¿no es cierto? Como ax cuadrado más bx más c, la ordenamos, menos 5x cuadrado menos 2x menos 5, a que quede de esa misma forma, en ese mismo estándar. El a vale menos 5, el b vale menos 2 y el c vale menos 5. ¿Ya? Entonces, para ver si corta ambos ejes, primero vamos a ver el discriminante. Si corta el eje x, entonces el discriminante menos 2 menos 4 por a y por c. El a vale 5, el c vale menos 5. Entonces 2 por 2 son 4. Menos multiplicado con menos es más multiplicado con menos es menos. 4 por 5 son 20, 20 por 5 son 100. Entonces 4 menos 100 son menos 96, 4 menos 100 son menos 96. Por lo tanto, el discriminante es menor a 0. No tiene solución en los reales, no corta el eje x. Entonces, ¿corta ambos ejes? No, no corta ambos ejes porque ya no está cortando al eje x. Entonces, la primera es falsa. Después dice, la ecuación que representa el eje de simetría es x igual 5. Veamos el eje de simetría. X menos b partido por 2a menos b, menos el b vale menos 2. ¿No es cierto? Sabemos que el b vale menos 2, el b vale menos 2, ahí está. Menos 2 partido por 2 por a, el a vale menos 5. Eso da menos 10, menos 2 partido por 10 son menos un quinto, no es 5, por lo tanto, esa también es falsa. La ecuación que representa el eje de simetría no es x igual 5, no es ese. ¿Corta el eje x en dos puntos distintos? No. No corta al eje x en dos puntos distintos porque el discriminante es menor a 0, no corta al eje x. Por lo tanto, todas las aseveraciones son falsas. Y así de esa manera se hace este cálculo utilizando el discriminante en gran medida para poder determinar los cortes con los distintos ejes o si la parábola corta al eje X y al eje Y. Entonces, al dibujar la parábola, ¿no es cierto?, con un simulador, nos da este dibujo. La parábola no corta el eje X, no corta el eje Y, o sea, corta el eje Y en un punto en el menos 5, no en menos un quinto, corta en el menos 5, no en menos un quinto. Por lo tanto, no corta los dos ejes en forma simultánea, corta solamente a un eje y no corta el eje X tampoco. Así que esa sería, digamos, la forma de cómo estudiar y observar una gráfica en relación a las propiedades de la función cuadrática.